Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar ante esta cámara una vez más en su programa de oferta semanal, Agenda Económica. Hoy estaremos compartiendo con un gran amigo, el presidente de Azonadores, Joel Santos. Lo presento como tal porque es más importante en estos momentos presentarte como presidente de Azonadores, pero Joel ha sido ya también presidente de ANGE, presidente de Copardón. ¿De qué otra cosa tú has sido presidente? De Cebaldón. Cebaldón. O sea que tú te gusta la parte dirigencial para ayudar a los sectores en los que te desenvuelves. Y algo importante porque es parte de la combinación del día a día profesional que uno puede llevar, pues combinarlo siempre con la actividad gremial, que no solamente tiene un impacto en el día a día de las instituciones, sino también es una manera de aportar al país. Sí. Y digo yo, o sea, estos puestos son honoríficos. Es prácticamente una responsabilidad que te asignan, en la que no te puedes escapar. Son puestos honoríficos, pero que llevan el alto valor de la responsabilidad y la gratificación pues, del deber cumplido, que tiene muchas veces un precio tan importante como cualquier pago. Joel, en un programa anterior a este, tuvimos el honor de recibir a Enrique de Marchena Caluche, que siempre está involucrado en el sector turístico. Yo quería incluso que tú vinieras antes, pero tú no pudiste, porque quería hacer un ciclo, que contigo lo cierro, de dos personas involucradas en el sector turístico. Él, que es un inversionista, también ha estado en inversiones. Y gran conocedor de la industria. Pero sobre todo muy apasionado, o sea, le duele mucho el sector. Y ahora contigo, que es la parte de dirigencial del sector mismo, o sea, y la parte que regentea el sector. ¿Qué sucede? Que todas las instituciones internacionales de calificación financiera, FMI también, todas esas compañías, el BID, del Banco Mundial, cuando nos comienzan a evaluar a nosotros en términos económicos, nuestra perspectiva, cuando caen en la parte fiscal, todos mencionan que hay que revisar los incentivos fiscales y el gasto tributario. Basado en eso, asumo yo, eso lo hago con mucha responsabilidad, hubo una publicación de un economista defendiendo, si se quiere, el aporte de la Barrigol, comparándolo con el sector zona franca y el sector turismo, diciendo que deberíamos tener 10 Barrigol porque la Barrigol aporta más que el sector turismo y que el sector zona franca. Cuando me tocó hacer análisis a mí, yo trato de hacerlo solo, pero también me gusta que aporten otros personajes, otras personas, otros profesionales de la materia. Yo decía, bueno, pero no se contradice una cosa con otra, pueden cohabitar. O sea, nadie le puede quitar a la Barrigol sus aportes. Pero decir que aporta más que el sector turismo o que el sector zona franca, yo no sé, yo ahí me reservo compartir ese criterio. Y decía yo que el turismo no solo compró 700 millones de dólares al sector agropecuario, también participa del 6.8% del Producto Interno Bruto, también aporta un gran porcentaje de los empleos directos y que por cada empleo directo produce 2 indirectos, que al mismo tiempo tiene un encadenamiento productivo mucho más amplio que el mismo de la Barrigol, sin quitarle el mérito a la Barrigol. Y yo decía, cuando traiga profesionales, que tuve la dicha de traer a Enrique ahora contigo, me gustaría que ustedes me dijeran, porque yo tengo que defender el sector. ¿Por qué? Yo estoy muy identificado con el sector en términos de lo que produce el sector. Y como yo tengo algún dato sobre el incentivo mismo que le dan al sector turismo, ¿qué representa ese incentivo en términos de porcentaje y cuánto aporta? Que por cierto, también sé que por cada dólar que le exoneran al sector turismo produce 10. Tú me corriges cualquier dato que yo esté equivocado. No, hasta ahora está o lo reitera. Dando en la diana, como dice. Exacto. Entonces yo decía, bueno, yo prefiero que cohabiten todos. No me gusta porque para tú poder defender
y que el sector que tú estás defendiendo no le quiten los incentivos fiscales, que sí son muchos, que los necesita y lo merece. Reiteramos, el sector minero, de la industria extractiva necesita sus incentivos. Nadie le está quitando. Ahora, ¿cómo yo hago una defensa sobre un sector atacando otro, sobre todo turismo y zona franca? Bien. Discúlpame lo extendido de mi exposición. Sí, traté más o menos de anotar y hacer una... Pero lo primero que debo comenzar es que básicamente las cifras que tú aportas y parte de los elementos que sin duda alguna tienen mucho que explicar la importancia del sector turismo, tú los explicaste. Yo quizá debo comenzar con el tema general que también tú más o menos hiciste mención. Y quiero comenzar un paso atrás, remontándome a la década del 70 de la economía dominicana. La economía dominicana en la década de los 70 dependía en gran parte de productos agropecuarios de exportación, azúcar, cacao, café. Y definitivamente, pues los vaivenes de la economía tienen bastante que ver con los precios en el mercado internacional de estos productos, claro, o si hubiese había algún tipo de problema de sequía o algo por el estilo que pudiese afectar la producción en un periodo. La economía dominicana luego pasó por una transformación y entró en la economía de servicios. Vino la zona franca, el turismo, etc. Lamentablemente, por alguna razón, lo ideal, hubiésemos dicho nosotros, era que hubiesen convivido ambos sectores y la economía dominicana hubiese continuado, pero una economía mucho más diversificada. Exacto. Lamentablemente, algunos de esos productos, si bien subsistieron y tuvieron, vamos a decir, o siguieron siendo parte de la estrategia económica dominicana, perdieron participación y se redujeron a una participación menor. Yo creo que la economía dominicana no tiene por qué pensar en el concepto de una cosa u otra, sino que debe continuar un proceso de diversificación. Nosotros, lejos del artículo o lejos de lo planteado en el artículo aquel, como sector turístico nos alegramos que haya un sector minero que perfectamente puede convivir con el sector turístico, siempre, por supuesto, un sector minero que respete igual que el sector turístico, claro, respete las leyes ambientales establecidas en la República Dominicana y la tendencia mundial que se lleva. Es perfectamente entendible que la minería ha sido y pueda seguir siendo un elemento importante en nuestra estrategia. Ahora bien, algunas de las comparaciones que se hacen en el artículo mencionado, pues me llaman bastante la atención, porque si bien ya partimos de que la idea es que coexistan, en adición a eso estamos comparando pera con manzanas. Estamos comparando un sector que tiene que genera unos servicios que son estables y permanentes sobre la economía versus un sector que está produciendo, aunque con muy buena razón, y de nuevo nos alegramos que lo esté haciendo, son bienes agotables. Y cuando estamos hablando de bienes agotables, las características y las expectativas deben ser distintas, no sin antes mencionar también que tienen una serie de elementos ambientales que siempre tienen que ser tomados en cuenta, que bien manejados definitivamente le aportan un elemento positivo a la economía dominicana. Otro elemento, ya dejando de lado las comparaciones odiosas, que la verdad que el sector turístico no necesita compararse con nadie. Exacto. El sector turístico puede por sí sola presentar un escenario que definitivamente pueda mostrar su positividad. Y tú mencionaste un sinnúmero de informaciones. 8% de aporte al Producto Interno Bruto, que de manera directa e indirecta alcanza un 24%. Es decir, de cada peso que produce la economía dominicana, 25 centavos de alguna manera tiene que ver con el sector turístico, que tiene el más importante efecto multiplicador que tiene sector alguno. Es decir, por cada peso que produce de manera directa, otros 2 se producen de manera indirecta. También
es el principal generador de divisas de la economía y de una manera consistente está produciendo más de 7,000 millones de dólares al año a esta economía, con una proyección de poder en los próximos 10 años multiplicar por 2 esa cifra, es decir, transformar de una manera importante la economía dominicana y sin duda alguna es el gran sostén del equilibrio y de la estabilidad cambiaria dominicana, que es tan importante para el resto de los sectores y para que nuestra economía mantenga un crecimiento tan importante. Hablamos de generación de empleo, 327,000 empleos directos, el sector turismo, bares y restaurantes, que cuando lo llevamos de una manera directa, indirecta, inducida, puede alcanzar los 900,000 empleos directos, indirectos e inducidos, lo cual definitivamente tiene un peso específico clave a la República Dominicana. Voy a decir algo para que la gente lo entienda. Todo el mundo dice, cuando aquí se habla de que todo el mundo tiene un familiar en Nueva York. Lo que aquí también podemos decir es que todo el mundo tiene a alguien que tiene algo que ver con el sector turístico. Okay. Algún familiar. Cada familia. De alguna un miembro manera, de toda la familia dominicana. Tiene algo que ver con el sector turístico. De cualquier forma. Ahora me dice, no, pero yo no tengo que ver con el sector turístico porque yo vendo plátano. Ajá. Y esos plátanos, ¿a quién tú se los vendes? No, yo no tengo que ver con el sector turístico porque yo vendo piña. ¿A quién tú le vendes esas piñas? Olvídate que parte de esas piñas te la está adquiriendo el sector turístico. No, porque yo lo que hago son muñecos. Bueno, pero esos muñecos, muchos de ellos terminan en los acaparates de las tiendas del sector turístico. Por lo tanto, esa demanda externa que está produciendo el sector turístico, esos clientes que el sector turístico está promocionando y trayendo al país, son los que están consumiendo gran parte de esos bienes y servicios que producen otros sectores en la economía dominicana. 6.9, 6.8 del Producto Interno Bruto, incentivos y gastos tributarios. Perfecto, sí, sí. ¿Qué le corresponde eso? ¿Cuánto es la fortuna que le exoneran al sector turístico? Excelente pregunta. El gasto tributario está estimado en más de 200,000 millones. Creo que son 240,000 millones de pesos el año pasado. Una cifra aproximada. De esos 240,000 millones de pesos, el sector turístico recibió 8,000 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de menos de algo más del 3%. Del total. Del total de los incentivos que tienen, o que incentivos y en gasto tributario en general que recibe la economía dominicana. Por lo tanto, esos incentivos y ese gasto tributario del sector turístico es insignificante. Quiero recordar algo. Comparemos ese 3% con el aporte o la participación que tiene el sector en la economía. Si el sector tiene una participación directa del 8% e indirecta del 24%, pudiéramos perfectamente decir que el sector turístico debería recibir una cuarta parte de los incentivos. Sin embargo, lo que está recibiendo son los 8,000 millones. Y si nos vamos de manera directa, aún así nos da la mitad. De un 8% de la participación del PIB versus el 3 y tanto por ciento que tiene en su participación. Es decir, que ni siquiera comparado con su participación recibe valga la redundancia, una participación adecuada. Sí, porque el turismo, o sea, el sector turismo que es tan amplio como la gente, como más allá o sea, pasa mucho más allá de los hoteles. O sea, la gente cree que el turismo es hotel. El turismo Mucho son más tantas cosas, museos, tiendas, teatros, tiendas, restaurantes, campos de golf, hasta limpiabotas. Todas las excursiones. Bares, hasta limpiabotas, excursiones, transporte. El transporte. Correcto. Entonces, solamente el incentivo va a la estructura bares, de hoteles. Los restaurantes. Sí, a la estructura de hoteles, restaurantes que estén en hoteles y el hotel mismo. Esos son los únicos que reciben ese incentivo. Bueno, y hay elementos de la oferta complementaria que también reciben algún tipo de incentivo, pero que está incluido en esos 8,000 millones de pesos. Entonces, Joel, si es tan poco
¿por qué necesita el sector turismo tan poco incentivo? Entonces, pudiese decir que puede desarrollarse sin ese incentivo tan poco que es. Bueno, la realidad es que esos incentivos van de una manera directa y cuando hablamos de incentivos, ni siquiera debemos hablar de incentivos, son más bien compensaciones de competitividad. Okay. Lo que el sector procura es recibir lo que ese mismo sector recibe en otros países para equipararse. Okay. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? El sector turístico es una industria global. Es una industria que compite con muchos destinos del mundo. Y como estamos compitiendo con muchos destinos del mundo, lo estamos haciendo no solamente buscando los clientes, sino también competimos a nivel de inversión. Y como competimos a nivel de inversión, entonces los inversionistas tienen que, cuando miran un destino, dicen, bueno, aquí yo tengo estas facilidades y en República Dominicana tengo estas facilidades, donde me conviene. ¿Son calificados los hoteles en el país por instituciones extranjeras? ¿Son calificados en términos de calidad? La estructura del hotel, la facilidad que da. Las calificaciones las hace el mercado, desde principalmente turoperadores, agencias de viaje, los mismos turoperadores virtuales, pues van asignando una calificación que te va colocando en cierto nivel a tu hotel o a tu facilidad turística. ¿Qué pasa? Si tú tratas de autocalificarte más allá de lo normal, entonces vas a ser duramente castigado por los clientes que vienen al país. Si te colocas muy por debajo, pues obviamente estás vendiéndote más barato de lo normal. Por lo tanto, se va creando un elemento de equilibrio donde las propiedades se van calificando de acuerdo a su verdadero estatus, porque la idea o donde tú más maximizas tu rentabilidad es recibiendo los clientes que verdaderamente, o más bien conectando las expectativas del cliente con el producto que estás ofreciendo. Y eso sucede claramente cuando estamos hablando de propiedades y de sectores que compiten en un mercado abierto. Vuelvo y reitero, nosotros no solamente competimos con el Caribe, competimos con muchos destinos del mundo. Y yo le mencioné México aquí, es un gran competidor. Los Balcanes, Turquía, el norte de África. Y para ponerlo más cerca, México es un gran competidor. México es un grandísimo competidor. Cuba también, pero no son los únicos. Jamaica. Ahora, ¿cómo hemos nosotros logrado, qué hemos hecho nosotros para poder tener tanto empuje, o sea, tanta atracción, tanta preferencia del turista para venir a República Dominicana? O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Porque somos, creo, el tercer país latinoamericano que más turistas recibe. México es el primero, que recibe 29 millones de turistas. Nosotros estamos recibiendo 6 y pico, casi 7. O sea, que estamos llegando, vamos camino a los 7 millones, nos falta, pero creo que todavía... por el gran país que es, creo que Brasil nos lleva alguna cantidad. Algo, pero vamos muy cerca. Argentina nos lleva algo. Brasil, dependiendo del año, vamos peleando con Argentina y con Brasil. En la región caribeña somos, sin México, sin lugar a somos duda, líderes. Porque cuando contabilizan los 29 millones de México, estás incluyendo México completo. Sí, obviamente correcto. México es un gran país. Completo. Nosotros en el Caribe. Además tiene una matriz de oferta turística muy amplia. Cuando nos comparamos con el Caribe mexicano, nosotros recibimos más turistas que el Caribe mexicano. Pero obviamente... Estamos hablando de Cancún. Todo lo que es la Riviera Maya. Riviera Maya. Pero cuando ya integras todos los destinos turísticos el mexicanos, DF, etcétera, los Guadalajara, Cabos, Vallarta, ahí se va por Acapulco, mucho. pues obviamente ya cambia la situación. Permíteme el cambio, pero me tienes que decir qué hemos hecho. Correcto. Y qué nos faltaría por hacer. Así es. No nos corten.
Bien, continuamos con Agenda Económica compartiendo con Joel Santos, presidente de Azonadores. Mientras se desarrolla el programa, se están pasando unas gráficas del desarrollo del turismo en República Dominicana que nos prepara el gran amigo y su oficina Gebral Consulting de Henry Gebral. Ahí la van viendo mientras vamos nosotros desarrollando el programa. Te decía, Joel, ¿qué hemos hecho para lograr tanto, aunque nos falta mucho? ¿Y qué nos falta por hacer? Bien, puedo ir mencionando algunos aspectos que son importantes, pero para mí una de las razones del éxito del turismo dominicano es que las funciones están muy claramente definidas, es decir, el rol del sector privado y el rol del sector público. ¿Y a qué me refiero? El sector público, en lo que se refiere a turismo, cumple una función de regulador y de promotor, de facilitador a nivel general, mientras el sector privado es que se encarga de hacer la inversión y conjuntamente también hace un esfuerzo importante de promoción. El sector turístico trabaja muy de la mano, muy unido, con un objetivo bastante definido. Y yo diría que ese es el primer elemento de éxito que ha significado un gran crecimiento para el sector turístico. Obviamente, el otro elemento muy obvio es que la República Dominicana tiene un activo muy importante que son sus playas. Pero las playas no son suficientes porque otros países tienen también playas muy bonitas. Todo el mundo entiende que tiene las playas más bonitas del mundo. Claro. Pero la realidad es que muchos países, incluyendo el nuestro, tienen playas muy bonitas. Sí es nuestro trabajo preservarlas. Y ese es uno de los retos, cuando más adelante hable de los retos. Otro elemento importante también, que es un activo intangible, y es el mismo dominicano. El dominicano es una persona que está orientada a servir. Muchos de los visitantes que nosotros recibimos inmediatamente califican esa calidez que tiene el dominicano como excelente. Sin embargo, yo creo que aquí debe haber más cultura turística, o sea, que el dominicano debería tener más educación hacia el desarrollo del turismo. Claro, eso cae dentro de los retos, pero el elemento central, lo que nadie te puede enseñar, que es esa calidez, realmente el dominicano la tiene. Eso es algo endémico, algo que va en la sangre. En el béisbol le dicen, hay un dicho que dice, nadie te enseña a batear, yo te enseño a coger, pero a batear tú tienes que ser natural. El dominicano es natural en cuanto a su capacidad de servir. Obviamente la parte de la instrucción es uno de los retos que le queda bastante espacio para trabajar y sobre todo con esa expectativa de crecimiento que nosotros tenemos. Luego hay que decirlo, hemos avanzado bastante en aspectos de infraestructura, tenemos unas carreteras de gran nivel que ya van conectando el resto del país para que la oferta hotelera, que es de primera línea, o sea, cuando digo es de primer orden, ese es otro elemento importante. Los hoteles dominicanos se compiten con los mejores hoteles. Ha esmerado en mejorar. Así es. Y ahora conectado por carretera, pues permite que se vaya conectando con una oferta complementaria, que nos lleva a otro tema. Tenemos campos de golf de primer orden también. Tenemos una ciudad colonial de primer orden, que ese es otro elemento importante esta oferta gastronómica también que ha crecido muchísimo. Vamos desarrollando, aunque yo lo veo más como una potencialidad todavía, pero vamos desarrollando una oferta gastronómica que también compite con cualquier oferta gastronómica del mundo. Nos falta promoción, nos falta conocer elementos o generar elementos distintivos que se identifiquen mundialmente como la cocina dominicana, pero eso es parte del proceso por el cual nosotros como país deberemos pasar. Tú mencionaste algunos de los retos. Bueno, obviamente, debo dar un marcha atrás y señalar todavía la seguridad como uno de los elementos fuertes. Todavía
nosotros estamos muy lejos de ser un lugar inseguro, como lamentablemente lo es México hoy día, o lo que sucede en los países que tienen riesgo de terrorismo, como el norte de África. Jamaica sigue siendo un país peligroso. Los temas de Turquía, correcto. Pero, si bien eso es un elemento importante positivo, también es un elemento de riesgo. Es decir, nosotros tenemos que trabajar y asegurarnos de mantener esa seguridad en ese primer orden, porque esas son las cosas que pueden afectar a un turismo de un día para otro. Otros elementos, tú mencionaste bien la instrucción. Nosotros tenemos que continuar también diversificando nuestro turismo. Eso es un reto importante. Claro. Nos falta todavía el turismo ecológico, no tiene tanta fuerza el acá. Cultural. El crucero está creciendo, el turismo de crucero. El turismo de crucero es ya una potencialidad que está en pleno desarrollo. Pasó del 1.000.000 ya. Ya estamos recibiendo, o recibimos el año pasado cerca de 1.3 Aunque millones. Todavía lo recibimos con un vertedero frente a frente. Bueno, pues Puerto Plata tiene ese problema y eso es uno de los temas que tanto Azonadores como las asociaciones regionales de la zona norte han estado discutiendo con el Ministerio de Turismo sobre la necesidad y el mismo alcalde de Puerto Plata para tratar de resolver ese problema del vertedero. Porque usted no puede recibir visitantes y lo primero que vean sea ese tema de ese vertedero. Pero por suerte, como dije, ese trabajo al unísono que tiene el sector privado y el sector público muchas veces ayuda a que las respuestas sean relativamente rápidas. Quizá a veces quisiéramos que fuera todavía más rápido, pero creo que los problemas se entienden y se le trata de poner una solución lo más pronto posible. El modelo todo incluido, que antes era casi el 100% del turismo todo incluido, o sea, en Puerto Plata empezó que prácticamente todo era todo incluido, la oferta completa. Ya entiendo que anda por un 70-30 esa parte. Pero hay gente que todavía cree que deberá llegar el momento en que aquí el turismo no tenga todo incluido. Sin embargo, en México sigue habiendo todo incluido. México tiene muchísimos años y no creo que va a acabar. Yo creo que son simplemente modelos que pueden convivir con otros. O sea, perfectamente. Yo creo que nos remitimos a la conversación inicial de la minería y el turismo. Al final de lo que estamos hablando es de diversificar nuestra base. Porque ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Recibimos 6.1 millones de turistas el año pasado y estamos hablando de en X cantidad de años alcanzar los famosos 10 millones de turistas. Si nosotros lo que queremos traer son más turistas, no es ahuyentar o dejar fuera a los turistas que estamos recibiendo. Lo que aspiramos es a recibir más turistas. Sí. Si lo que aspiramos a recibir más turistas, lo que tenemos que es ir abriendo nuevos segmentos de mercado y continuar fortaleciendo los mercados donde ya somos altamente competitivos. Y eso pasa con el todo incluido, que debo decir, el todo incluido no debe y no puede compararse o relacionarse con el concepto de baja calidad. Porque el todo incluido que la República Dominicana se está ofreciendo está cada vez más elevando su nivel. Sí, porque la gente lo que cree que eso es de clase media baja o clase media. Y no es necesariamente así. Necesariamente así. El otro elemento que nosotros tenemos, sí, es que debemos continuar en nuestro proceso de diversificación del turismo, ir creando la oferta complementaria para que cada vez más los adquirientes del producto todo incluido y los que no son adquirientes del producto todo incluido se interesen por salir de los planteles hoteleros y conozcan los otros aspectos de la República Dominicana, algo que ya viene sucediendo en un proceso de varios años. Y voy a dar dos datos muy rápidamente, y es que la isla Saona, el año pasado, recuerden que dije que al país llegan 6.1 millones de turistas. Sí. El año pasado. El año pasado 900,000 turistas visitaron la isla Saona. Ajá.
Y la ciudad colonial... Que hay que llevarla en barco, en barco pequeño. Correcto. Y la ciudad colonial el año pasado recibió más de 660,000 turistas. Y es una ciudad colonial que está pasando por una transformación importante y que dentro de 4 o 5 años todavía será algo mucho más espectacular. Eso lo contabilizan, Joel, y escúchame tal vez la pregunta, que tal vez no es precisa, la respuesta tal vez no sea tan precisa. Lo contabilizan por el uso de las tarjetas que son internacionales. Y por estudios que se realizan de la salida de los turistas a los diferentes lugares, la pernoctación, o sea... Los hoteles van llevando algunas estadísticas. Hay estudios específicos que van realizando la contabilización de estas visitas, y de hecho algunos de esos estudios, te voy a hacer llegar algunas de ellas. Sí, por favor. Pues son inclusive financiados por instituciones, organismos multilaterales. El turismo inmobiliario, que eso la gente tal vez no entiende mucho lo que es el turismo inmobiliario. Yo veo que hasta hace 10 años el área de Juan Dolio, Guayacane, prácticamente colapsó. Cerraron Decameron, cerraron, ¿cómo se llamaba esta? Una cadena hotelera que había ahí también, que la manejó en un tiempo la cadena Barceló. Pero Capela. Pero colapsó un tiempo. Sin embargo, vemos cómo están haciendo edificios para que tú adquieras un inmueble. Son gente que compran algo barato, o viven fuera, lo hacen por inversión porque también lo rentan, cuando vienen lo usan. O sea, veo que hay mucho empuje de eso. La zona de Juan Dolio, sin duda alguna, está pasando por un periodo muy interesante de transformación. Se desarrollaron productos inmobiliarios turísticos de buen nivel que inclusive están rentando propiedades, por lo tanto comienza a haber un movimiento de esos turistas que vienen ya sea a jugar golf o vienen de compras o vienen a la ciudad de Santo Domingo, a la ciudad colonial también. Por lo tanto, hay un fenómeno que inclusive comienza a generar lo que se conoce en el sector turístico como un circuito. Que son personas que vienen a un destino con la intención de movilizarse a otros destinos. Pero la misma hotelería tradicional también está sufriendo una transformación interesante que lo va haciendo convivir con esos productos inmobiliarios turísticos. Productos inmobiliarios turísticos están todas las propiedades que administra Celiter, por ejemplo. Está Hemingway también. Está el productos hoteleros que están ya han sido renovados. Por ejemplo, el antiguo Talanquera se sufrió una renovación importante. Esos son como casitas, ¿no? Sí, y habitaciones hoteleras dentro del mismo todo incluido. El Coral Costa Caribe también está sufriendo una transformación. Pero en esa área importante de Juan Dolio deberán haber como unos 500 apartamenticos pequeños y grandes. O sea, porque sí, de todo tamaño. Hay muchos. Hay hasta de 50 metros en adelante. Sí, está Marbella, está Hemingway, está Las Olas, está Costa del Sol. Sí, increíble. En el mismo campo de gol de Metro también hay otro hotel. O sea que está el Metro Campo de Gol. Y eso es un turismo inmobiliario, porque ahí no hay necesariamente hoteles. Sí, hoteles hay 2 hoteles que han sufrido transformaciones importantes, que son menos de lo que había en el pasado, pero sin duda falta por recuperar el que está al lado de Playa Caribe. Ese sigue abandonado. Correcto, aunque vi que hay un plan de remodelar o remozar la playa de Playa Caribe, que es una playa de la capital. Permítanos el segundo cambio.
Continuamos en Agenda Económica con Joel Santos, presidente de Azonadores, Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes. Fondo de inversión de Pioneer. Explícanos eso, explícale eso a los amigos de Agenda, que tú lo mencionaste como algo muy importante, porque tal vez son pioneros en ese sentido. Sí, la realidad es que hay dos hechos significativos en uno que están involucrados en el sector turístico. Se desarrolló en la zona de Miches, o tres eventos interesantes se dieron en esa transacción. Lo primero es que se está desarrollando lo que sería el primer hotel en lo que sería un nuevo destino, que es Miches. Un destino que está bastante atado a la zona de Punta Cana Bávaro, pero sin lugar a dudas es un primer desarrollo que estamos seguros de que otros le continuarán. Los otros dos eventos tienen que ver con la parte financiera, en otras palabras, de cómo se está financiando ese hotel. Es la primera participación de un fondo de inversiones como propietario de una propiedad turística hotelera en la República Dominicana. Pero parte de las instituciones que están aportando los fondos dentro de ese fondo de inversión, es decir, el fondo de inversión es el que se convierte en el propietario del desarrollo del hotel. Claro. Pero a su vez, ese fondo de inversión está constituido por otros recursos que son inyectados para crear el fondo, con lo cual luego los invierte en el hotel. Y parte de esos recursos están siendo aportados por los fondos de pensiones, que es el segundo evento. Es decir, el primero es el hecho de que el fondo de inversión, en este caso Pioneer, como vehículo de inversión, pues está siendo utilizado para financiar el sector turístico. Y lo segundo es que los recursos que están alimentando ese vehículo son los fondos de pensiones. Recuerden que un elemento importante para la economía dominicana es que los fondos de inversión, los fondos de pensiones, perdón, que son los recursos de los trabajadores para fines de su retiro, sean canalizados hacia sectores de desarrollo. Y siendo el sector turístico, como ya hemos conversado aquí mismo, una pata importante en el desarrollo de la economía dominicana, sin lugar a dudas aquí hay una relación o un maridaje importante cuando estamos viendo que los fondos con los recursos de los fondos de pensiones están de una manera ya siendo canalizados al sector turístico. Pero ese maridaje se da en otro aspecto importante, y es que la orientación de los fondos de pensiones debe ser para ser invertidos en recursos de largo plazo. ¿Por qué? Porque las personas lo que aspiran es un rendimiento estable que le permita luego un retiro digno. El sector turístico, al ser una inversión de largo plazo y estable, pues sin duda alguna guarda una relación interesante con los fondos de pensiones. Es decir, hay un macheo, como dirían, hay una correlación entre los fondos de pensiones y el sector turístico en sus propias características. Joel, ya estamos convencidos de que el turismo es un sector importante y como tal hace de este país una vulnerabilidad, o sea, tenemos una vulnerabilidad si se nos cae el sector. Para que el sector turismo se caiga, a largo plazo serían medidas de políticas públicas muy, muy malas, como para que en el tiempo ya nosotros no seamos una potencia turística. Pero puede haber de un año a otro una caída del turismo por los eventos naturales que nos puedan golpear. El año pasado nos dieron de soslayo dos eventos naturales como María e Irma y María, que lamentablemente a Puerto Rico Irma no lo perdonó. Irma le dio muy duro a Puerto Rico. Eso nos puede pasar a nosotros con otro nombre de huracán. Irma es para uno tener la historia.
¿cuáles son las contingencias que tiene el sector turismo para que si nos golpeara, tal vez no tan fuerte, pero quién sabe, a tener una respuesta rápida a esa oferta? Porque el turista cuando sepa que viene un fenómeno, pues lo que hay que hacer es que se va a ir, o sea, se va a salir de la isla, o se queda en su destino de origen o cambia de destino de descanso. Pero luego que pasan 15 días, pues si todo está normal, pues ya todos esos planes siguen, porque si viene algo en agosto y él venía en septiembre, pues si no hay problema, él sigue viniendo, o sea, ese plan no se le cae. El tour operador no le cambia el destino. ¿Cuáles son las respuestas que podríamos tener nosotros ante un año que se dice que va a haber de mucha frecuencia de huracanes? Sin duda alguna, digo, hay que decir que hay ciertos actos de Dios sobre los cuales uno puede simplemente tratar de amortiguar. Yo creo que eso hay que estar claro, o sea, que hay ciertos huracanes o terremotos de cierto nivel en el cual hay que reconocer, puede haber cierto nivel de destrucción que uno solamente puede trabajar en amortiguar. Pero la realidad es que dentro de la gran mayoría de estos fenómenos hay situaciones muy manejables, que sin lugar a duda el sector turístico dominicano, que si bien no lo ha tenido, o sea, el último evento de importancia mayor, aunque hubieron otras inundaciones y situaciones que se dieron, pero se puede remontar hasta 1998 con George. Hubo otro en el 2003, pero el 1998 fue, vamos a decir, el último año de un evento de tanta calamidad. Pero en todos estos fenómenos, situaciones que se dan cada cierto año, nosotros hemos ido aprendiendo y mejorando los protocolos. Tanto los protocolos que tienen las mismas propiedades como primer elemento, es proteger las vidas. Correcto. Tanto de los turistas como de los empleados. Como del personal que está en las propiedades. Ese es el primer objetivo. Y luego entonces salvaguardar los activos que son tan importantes. El otro elemento es ya el fenómeno en sí te deja una secuela, venga o no venga, que es la promoción negativa. Entonces también se ha ido preparando con el Ministerio de Turismo y otras instituciones todo lo que tiene que ver con la respuesta. De hecho, nosotros mismos hemos coordinado acciones hasta con la misma prensa. ¿Por qué? Porque la prensa en una situación como esa trata de informar las situaciones de los fenómenos. Nosotros, si bien estamos de acuerdo con que todo el mundo esté debidamente informado, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos y ser proactivos y nosotros salir a informar para evitar la peligrosa desinformación, que lamentablemente sale, algunas a propósito, otras no. Recuerden que tenemos competidores. Correcto. Y crea una ofensiva. Eso es independiente. Eso sucede o con el amague o con la realidad. Pero ya tenemos todos los mecanismos, inclusive con oficinas de relaciones públicas, que nos aseguramos de difundir. Y también debo aquí adicionar el rol de Adonpretur. O sea, el sector turístico es de los pocos sectores que tiene una asociación de periodistas del sector turístico. Okay. Es decir, periodistas que se han especializado en el sector turístico y tienen una mayor conciencia de estas situaciones, conociendo muy bien el impacto positivo que el sector tiene en la economía. Por lo tanto, hay todo un engranaje que siempre se activa y se prepara para tratar de evitar, y en algunas ocasiones será de amortiguar situaciones de daño, porque hay que mencionar o reiterar de nuevo que hay actos de Dios sobre los cuales pues, es inevitable que se manejen situaciones, y Puerto Rico fue, sin lugar a duda, el año pasado un ejemplo. Sin embargo, yo debo decir que nosotros aquí en República Dominicana, debido a la tradición que tenemos y definitivamente a la importancia que tiene el sector, creo que estamos un poco más avanzados en muchos aspectos que el mismo Puerto Rico. Aunque de nuevo, no podemos o no podríamos evitar que no haya una situación del todo. En Puerto Rico hay un problema de la respuesta de los seguros.
¿cómo ustedes han podido asegurarse de que las respuestas de los seguros sean más rápidas en un evento como Las propiedades hoteleras turísticas están muy bien aseguradas. Primero porque ha sido uno de los requerimientos para fines de financiamiento. Las instituciones financieras verifican muy bien el nivel de aseguramiento que tienen las propiedades, sobre todo las que están cercanas a la playa. Eso tiene su costo, pero sin duda alguna ha ayudado a que el sector esté debidamente pues, asegurado. Hay una participación muy activa de los corredores de seguros en el país que se han asegurado, vale la redundancia, de asesorar a las instituciones o al sector turístico sobre cuáles son las maneras más convenientes de asegurar sus propiedades. Bueno, Joel, el programa terminó. Así que pasa rápido. Nada más nos queda darte las gracias por tu comparecencia. Muchas gracias por la invitación y estaremos prestos a regresar. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.